Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nick, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? ¿Sintieron el temblor? Bravo, ¿cierto? Ahí me despertó 4:18 de la mañana. Hoy les quiero presentar la Pulsar RS200 último modelo 2023. Esta Pulsar RS200 la traigo a la pantalla gracias a Grupo UMA Vallas de la carrera 33 con calle 36 de Bucaramanga, quien me ha invitado y me ha permitido grabar estas imágenes, este videazo para todos ustedes. ¿Quiere conocer la Pulsar RS200? Bien, les voy a contar sobre esta moto, cuál es su precio actual, ficha técnica, lo bueno y lo malo que tiene y por último mi análisis final, mi opinión sobre esta máquina. Si usted está pensando en comprarse una Pulsar RS200, este video es para usted. Pero antes pensemos, ¿qué es una Pulsar RS200? Una RS200 es una variante carenada de la Pulsar NS200. Es una evolución estética, una evolución de diseño que ha tenido la Pulsar NS200, que toda la vida ha sido igual. Desde la primera Pulsar hasta la última han mantenido exactamente la misma firma, la misma figura, la misma forma. Así que esa es una nueva propuesta. Bueno, no es nueva, ya es como el 2016 para allá. Una nueva propuesta de Bajaj para las personas que querían, que anhelaban, que deseaban una Pulsar NS200, pero más racing, más carenada, más tirada a lo deportivo. Y aquí la tenemos, un diseño bastante chévere, diseño bastante bonito, muy afilado. Si se dan cuenta, esta moto tiene muchos filos, muchos bordes, muchos pliegues, muchos dobleces, lo cual me parece muy bacano porque me encantan las figuras afiladas como esta Pulsar, como con muchas pasticas, que sí, es verdad. Si se cae la moto, pues va a tener un daño bastante costoso, bastante grave, se puede desbaratar, pero la idea es no caerse, por eso usted le va a cambiar la llanta, ¿cierto? Entonces, vámonos con lo técnico y pasamos después a lo perceptivo. Esta Pulsar RS200 está impulsada por un motor de 199.5 centímetros cúbicos de 4 tiempos, monocilíndrico SOHC de 4 válvulas con sistema DTSI de triple bujía. Es refrigerado por un radiador de líquido refrigerante acompañado de un motoventilador. Su potencia máxima es de 24.47 caballos a 9.750 revoluciones por minuto y tiene un torque máximo de 18.3 Nm a 8.000 revoluciones por minuto. Con una compresión de motor de 11.1 a 1 que exige el uso de solo gasolina extra, hace que estas CNS y RS corran tanto, tienen esas revoluciones y la compresión altísimas. Es un comportamiento de motor prácticamente de una deportiva. Todo esto es alimentado por un sistema de inyección electrónica Bosch, cuenta con encendido eléctrico, una caja de cambio de 6 velocidades y podemos alcanzar una sorprendente velocidad máxima de 150 aletas kilómetros por hora con un consumo de gasolina de hasta 130 kilómetros por galón. A esta Pulsar RS200 la frena un disco de 300 milímetros con pinzas de doble pistón asistido por ABS adelante y que está montado sobre un rin de aspas de aleación con goma de tamaño 180 RIN 17. Su disco trasero es de 230 milímetros con pinza de un solo pistón que tiene el sensor pero no usa el ABS y montado sobre una llanta de tamaño 130-70 RIN 17. Recordemos que su ABS es monocanal y el antibloqueo solo funciona adelante. En el freno de atrás tiene el sensor que ayuda a promediar la velocidad para el ABS delantero, pero no desbloquea la llanta. Y hay muchas personas que dicen que sí tiene ABS, pero si nos vamos a la página, si revisamos en el manual detallado de la moto, allí encontramos que el ABS solo es adelante. Ambas llantas son Sellomatic, son tubeless o sin cámara y están ancladas a una suspensión telescópica hidráulica convencional adelante y monoamortiguador regulable en precarga en la parte de atrás. Su altura del asiento es de 81 centímetros y 15.7 centímetros desde su punto más bajo hasta el suelo, siendo una moto bajita respecto al suelo y de altura estándar a la silla, donde yo creería que de 1.62 de estatura para arriba sería manejable. Su peso es de 175 kilos con todos los líquidos. Su capacidad de gasolina es de 13 litros o 3.4 galones. Recordemos que las FI, las Full Injection, no tienen reserva y la calidad de la gasolina debe ser extra de 98 octanos recomendados por el fabricante, aunque si le pone corriente pues le va a andar, pero no es lo recomendable.
Su sistema de luces es halógeno en la farola principal y tiene dos proyectores tipo lupa, los cuales no he visto en carretera y de momento no sé si sea espectacular o se quede corta en iluminación. Sus direccionales y el stop también son en LED y destaca sobre todo el diseño de su luz de freno, que es muy diferente a cualquier otro. Es un aspecto bastante llamativo y a mi parecer muy bonito. Cuenta con un tablero digital con tacómetro de aspecto analógico en el que nos muestra información como indicadores de revoluciones, de velocidad, de batería baja, de baja presión en el aceite, de recalentamiento del motor, de fallos en la inyección de la gasolina, de luces altas, direccionales, neutro, del estado del ABS, de nivel de gasolina, la hora, el odómetro, el indicador de límite de revoluciones y también el indicador de que la pata lateral está abajo, medidores trip 1 y trip 2 para viajes. Por si se lo preguntan, cuando abran la llave y bajen el interruptor de encendido rojo en posición ON, el ABS se pondrá en amarillo porque no detecta movimiento y cuando empiecen a andar por encima de los 5 km por hora, esta luz se tiene que apagar. Si no se apaga estando la moto ya en movimiento, es porque hay un fallo en el ABS y no le va a funcionar, para que lo tenga muy pero muy en cuenta y no se vaya a dar un porrazo confiado de que tiene el ABS activado. Entre sus comandos tenemos luz de paso, altas, bajas, direccionales, bocina, el cortacorriente de emergencia para apagar el motor y el botón de encendido eléctrico. Su asiento es de doble nivel y de 2 plazas, es un asiento normal, no es el más suave, su textura es como antideslizante y a simple vista, sin andar la moto, solo tocando la silla tengo la sensación de que va a ser cómoda, pero para tramos no muy largos. Adicionalmente, esta RS no cuenta con la parrilla o las agarraderas del copiloto, sino que en cambio van aquí en las pastas, van directamente en las tapas, donde el pasajero se podrá agarrar, aunque no es lo ideal, pero al menos las tiene. Ahora, dentro de todo lo bueno que tiene esta moto, para mí, según mi opinión, lo más destacable sería ABS monocanal, es para mí lo más importante. Me hubiera gustado que fuera de doble canal, pero el hecho de traerlo adelante ya es un 70% más de seguridad. Tiene un motor súper competitivo, es pura potencia y es capaz de ganarle en prestaciones a muchas otras motos de la misma cilindrada e incluso pone a ver placa a más de 1.50 por ahí. Estéticamente me parece una moto muy linda, el diseño es muy bacano, los colores son una chimba y también se puede decir que aporta exclusividad. Por cada 50 NS yo veo una sola RS en las calles. Es una moto económica, fácil de comprar y fácil de mantener. Como ninguna moto es perfecta, los puntos que me gustaría mejorar y según mi opinión serían solo dos y que ojalá Bajaj me escuchara y son: número 1, si ya tiene el módulo de ABS, la computadora con la programación, el sensor puesto, los conductos hidráulicos conectados, pues póngale también ABS en la rueda trasera, socio. Eso nos puede salvar más lesiones y vidas de las que ya nos salva el ABS delantero. Sin embargo, si llego a estar equivocado y el ABS trasero sí funciona en los modelos más recientes, pues muchas gracias, pero actualicen la página y el manual, hombre. Segundo, por favor ya dejen de ponerle llantas me resbaló fácil a estas motos. Todos sabemos que tener una NS o esta RS es sinónimo de candela y las llantas no son seguras. Si me preguntan qué llantas le pondría, yo jugaría con las siguientes opciones, empezando por Dunlop GT601, Pirelli Diablo Rosso 3, Bridgestone Battlax S21 y S22, una Corsa R99, IRC IZS S99 y por ahí pasa la lista. El precio de esta nave con papeles es de 14.700.000 pesos o $3.112 y cuenta con una garantía de 12 meses o 20.000 kilómetros. La moto es buena y no tiene defectos críticos al día de hoy, así que es una excelente elección en el rango de los 200 centímetros cúbicos. Teniendo en cuenta el costo y las prestaciones que ofrece, es como tener una 250 pero al precio y con el consumo de una 200. Paga menos en papeles, paga menos impuestos, paga baratos los repuestos y se vende bien de segunda. Y si llegaste a este punto del video, déjame saber qué opinas de esta Pulsar RS200 en los comentarios y muchas gracias por ver hasta el final. Si te gustó no olvides suscribirte, darle like al video y comentar cualquier cosa en agradecimiento o que me ayude a mejorar el contenido. Compártelo con tus amigos, esto ha sido Nick Rider y hasta la próxima.